Bien, un saludo para todos desde, claro que sí, Gacetas Guardiana. Estamos en espera de que llegue nuestro invitado. Y bien, mientras eso sucede, yo quiero compartirles pantalla para que observen la trayectoria de el señor Costa. A ver, vamos a dar unos minutos porque realmente tenemos que ver si él ya está por aquí o le mandamos un mensajito. Bueno, le mandamos algunos mensajes. Perfecto. Bien, el hablar con el señor Costa Baucosis va a ser muy, muy importante porque él se ha dedicado a manufacturar con sus manos eh, aparatos de medición del cielo para calcular la hora. ¿Y por qué esto es importante? Él nos lo va a explicar ahora y aquí lo tenemos ya. A ver. Twins Observatory, exactamente. Él es director de ese lugar. ¿No le escuchamos aún, Costa? ¿Me escucha usted a mí? Ahí está. Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿Cómo- muchas gracias. Un honor Bueno, tenerlo aquí. el Voy a honor es mío. utilizar 2 minutos de nuestro tiempo para hacer una presentación respecto a su trayectoria. La vamos a poner ahora aquí. La tengo como privada y obviamente al ratito la vamos a dejar ver. No tiene audio, pero espero que la gente le guste. Trayectoria de Costa Baucosis en Gaceta Asgardiana. Bien. Director del proyecto Two Twins Observatory, visitante científico y colaborador de la Rockefeller University de Nueva York, autor del paper Is an Eclipse Described in an Odyssey, publicado en los Anales de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Actividad esencial, diseñador de instrumentos didácticos de astronomía y navegación. Libros que el señor Costa ha escrito, es autor de Nomón, Carta Oficial del Año Internacional de la Astronomía 2009 en Argentina. Esta es la portada del libro. Conferencias en la Embajada de Grecia sobre eclipse de Homero. Dictó cursos en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, la Esfera Celeste. En fin, ustedes lo van a poder ver y darle pausa porque va a quedar ahí. Los cursos que ha dado, las charlas que ha entregado, la investigación que ha realizado con el Atlas Celeste, columnista en un programa de radio en la Universidad de La Plata sobre la mitología griega. Él es un experto en la mitología griega y habla perfectamente el griego. Y aquí encontramos el triángulo virtual de su actividad: Grecia, Harvard y Argentina en el Río de la Plata. Estas son palabras que yo coloqué para hablar de mi libro y que se la entrego como un agradecimiento porque realmente estoy ahora ante un creador de astrolabios. Su correo y no dejé el teléfono porque eso es privado, pero el correo del señor Costa está ahí para quien lo desee conocer. Así que, bueno, de aquí ya nos vamos directamente a esta entrevista que realmente me apasiona la idea de poder hablar respecto a su labor. Bienvenido, Costa Balcosis. Muchas gracias, muchas gracias. Pues primeramente, ayer yo me hacía un planteamiento. Si nosotros estuviéramos en Marte, podríamos utilizar o se está utilizando por los robots que están allá el astrolabio para medir
un calendarizar o reconocer la hora en ese lugar, ¿sería posible? Por supuesto, solamente cambiarían los parámetros de rotación marciana y traslación, que son los que establecen, ¿no es cierto?, la duración del año, de las estaciones y de la duración del día. Pero sí, sí, perfectamente. Muy bien. ¿Usted tiene conocimiento de que esto se esté haciendo en la actualidad? La verdad que no. No, 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 no. Yo con todo lo que sea proyectos a otros planetas toco de oído prácticamente y no podría ser de utilidad a la hora de brindar una información fidedigna. Perfecto. Otra de las preguntas que, pues, me gustaría conocer es acerca de su trabajo didáctico. En el momento en que usted ofrece su material, astrolabios, sexantes y cuadrantes al público en general o a los estudiantes de, cosmografía o de astronomía, ¿cuál es el planteamiento general que usted hace cuando les da ese material? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Si está destinado, digamos, o los receptores son gente no especializada que simplemente se interesa en interiorizarse en los problemas, llamémoslos básicos que plantea la astronomía de posición, ellos pueden tener muy buen, digamos, acceso o fácil acceso a esos conceptos por medio de todo este material que usted mencionaba recién, de mi factura. Por ejemplo, eh, a ver, tenemos un atlas celeste, lo muestro acá, no sé si se ve bien, usted dígame. Exacto, sí. Guía Bien. práctica, sí, exacto, sí. Perdón, que se lo apliqué. Guía práctica para observaciones de campo, ambos hemisferios. Wow, fantástico. Claro, entonces, acá tiene una breve, digamos, introducción que describe el cielo tal como lo vemos o tal como lo percibimos, es decir, como una semiesfera que está sobre el horizonte, ¿cierto? Y a partir de ahí son 12 mapas para cada mes que yo proyecto, digamos, partiendo de la esfera, porque consideramos que el cielo es esférico, por una cuestión, digamos, óptica. Entonces, al igual que la Tierra, que es esférica, y a partir de ahí puedo hacer un mapa plano de la Tierra, puedo hacer lo mismo con el cielo y plasmarlo acá. Es un mapa por mes y a continuación de cada mapa hice una simulación del aspecto del cielo, tal como se vería hacia las direcciones principales, ¿no? Bueno, no se ve mucho por los reflejos, pero créame que está eso plasmado allí. Son 12 mapas para cada hemisferio, sirve tanto en el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Por lo tanto, con esta guía uno puede, digamos, identificar los diferentes grupos estelares, constelaciones, asterismos, estrellas brillantes y demás. Y al menos ya percatarse, digamos, de ciertas cosas, como la rotación de la Tierra, que se manifiesta con el movimiento de la esfera celeste, ¿no? A medida que transcurren las horas. Eso por un lado. Eh, Después está la carta celeste, la que usted mencionó antes en la introducción, que es la que está a mis espaldas. Esa Ajá, es grande, la uso para las exacto. conferencias, pero acá tengo una para mostrar más cercana, en donde ya, acá tenemos lo siguiente, el cielo en su totalidad y, a ver, voy a girarlo ahí para que se vea mejor. Ahí está mejor la... Exacto. Sí, ahí se ve muy bien. Y esto que se ve acá encierra el cielo visible, como los mapas recién del Atlas. Acá hay dos escalas, una de fechas y una de horas, que combinándolas, según la fecha y hora de la observación, la transparencia se mueve y el horizonte me encierra el cielo visible en ese instante que yo quiera. ¿Sí? Tiene más Es lo que funciones, haría de hecho, un astrolabio, perdón, es lo que haría un astrolabio, ¿no? aproximadamente. Esto es más integral, esto tiene más funciones, porque, Okey. digamos,
por las comodidades también de la edición del producto, ¿no es cierto? Pero en principio, esta carta permite obtener los 5 tipos de tiempos principales, ¿no es cierto? Es decir, el tiempo solar verdadero, solar medio, no importa ahora detenernos a definir cada uno porque no terminaríamos más. El tiempo siderio, ¿no? Que está vinculado más con el movimiento de las estrellas que con el solar, etcétera, etcétera. Entonces, usted mencionó el astrolabio recién, ¿sí? Bueno, el astrolabio es un instrumento. A ver, permítame un segundo, me voy de cámara para. Aquí está. Fíjese. El astrolabio, en principio, ahí, Excelente. consta de un fondo, el fondo amarillo, ve que tiene un montón de rayas y demás, y círculos. Bueno, es el cielo proyectado en el fondo, ¿sí? En la parte de atrás, digamos. Ujú. Esas líneas son líneas de altura, es decir, altura en el sentido de grados, separación en ángulo del horizonte. Yo lo hice, en este caso, el que diseñé, de 5 grados en 5. Entonces, ¿para qué sirve un astrolabio en principio? La función principal es saber la hora. Tanto de día con el sol, de hecho acá en la escala esta, a ver si se puede ver, ¿ven los símbolos zodiacales? Sí, exactamente, claro, sí. Bien. Sí, el Este es el zoológico camino anual. astral, ¿Cómo? el zoológico astral que se ve en la bóveda celeste. Exactamente, es zodíaco de zoon, del griego. Ujú. Bien, entonces, y después tenemos, fíjese, están diseminados por ahí unos puntitas, unos piquitos. ¿Lo ve acá? Ajá, sí. Ahí está Rigel, que es de Leo. Ajá. Ahí está. Bueno, entonces, Betelgeuse. Ajá. ¿qué ocurre? ¿Qué es eso? Son estrellas. El extremo de la punta es la posición de una estrella. Esto lo que gira es un mapa celeste. ¿Qué pasa? En la antigüedad no tenían transparencias como la carta celeste. Entonces tenían que perforar todo lo que podían un latón, en este caso lo blanco, para Ujú. dejar ver el fondo y dejando también las posiciones de las estrellas principales. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, perfecto, muy bien. Bien. ¿Cómo se utiliza? Más fácil de lo que uno cree. Primero, para hallar el ángulo entre el horizonte y la estrella, de ahora en más lo vamos a llamar altura, y cada vez que se diga altura, salvo indicación en contrario, nos vamos a referir a un ángulo. Esto lleva un aro para que mantenga la verticalidad y no tener un error de lectura. Y con esto se le apunta a la estrella deseada y se obtiene la altura. ¿Cuántos grados está del horizonte? Con ese dato me voy a esas líneas que son paralelas al horizonte y veo cuál corresponde a la altura que hallé. Por ejemplo, si hallé 40 grados para una estrella, ubico la línea de los 40, tomo la estrella de la cual saqué la altura y la traslado hasta la curva de eso. Acto seguido, con esta ligada nuevamente, me voy al mes en curso y ahí abajo me indicará la hora hipotéticamente. Bueno, ahí no sé lo que es. Sí. Con esos 3 pasos yo puedo obtener el tiempo, ¿sí? Con las estrellas de noche. De hecho, el hecho de necesitar la altura del astro ya también le otorga una función más, que es también obtener la altura del astro en cuestión. ¿Se entiende? Perfectamente. Bien, Ahora, con si el yo sol estuviera en hacemos. una, ay, perdón, si yo estuviera en un navío en medio del mar y utilizara mi astrolabio, ¿en qué me ayudaría conectarme con los astros? A ver, lo que dije recién, ¿no? Es decir, yo le puedo hablar de la parte técnica. Ujú. Lo que me permite es obtener, insisto, la hora, el tiempo. Eso era fundamental para mantener la bitácora.
del viaje, ¿sí? Eh, Exactamente. ¿Sí? No, sí, No sí, pensé que me solo había dije dicho. que es, no. Claro. Entonces, porque, insisto, era importante en la navegación, tanto la latitud o obtener la posición del barco, al menos en latitud, que, eh, y la longitud, pero era más difícil obtener la longitud, hasta que no se inventaron los primeros relojes, digamos, mecánicos, que pudieron ser puestos a bordo para sincronizarlos con el punto de partida, no se puede saber la latitud. ¿Por qué? La longitud, perdón. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la Tierra gira, ¿no? Cada punto describe un paralelo. Entonces, por ejemplo, supongamos Ciudad de México, que está, no sé a qué latitud, Yucatán, debe andar por los 30, ¿no? 25 más o menos, supóngase. Eso es Creo más que o sí. menos ahí, Egipto. Entonces, un egipcio ve el cielo a la noche, estrellado a las 10 de la noche más o menos. Y después de unas cuantas horas, ¿sí? Porque la Tierra gira de oeste a este, alguien en México va a ver el mismo cielo exactamente que vio el egipcio hace unas horas, ¿sí? Pero si yo no sé, no tengo la hora ni de Egipto ni nada, tengo la hora local, no puedo saber a cuánto estoy de Egipto, ¿se entiende? Ahora, si me traigo un reloj y lo dejo con hora de Egipto, yo sé que tal estrella no puede estar, supongamos, en mi meridiano, en mi cenit, a esta hora. La diferencia de esas horas yo la traslado a un ángulo y ahí puedo sacar la longitud. Pero eso hasta los 1700 y más tarde no se pudo hacer. Pero para la latitud yo puedo, en el norte, ya que hay una estrella que se llama polar, y se llama así porque está casi justo en la proyección del eje terrestre de rotación. ¿Sí? A ver, ¿cómo Ujú. se entiende esto? Supongamos que estamos en un taburete giratorio sentados en una habitación, ¿sí? Y comenzamos a girar. Vamos a ver que todos los objetos, un cuadro, la ventana, un florero, describen círculos alrededor nuestro, si consideramos que nosotros estamos fijos. Ahora, ¿qué pasa con una lámpara que está justo en nuestra cabeza? ¿Va a describir algún círculo? ¿Qué opina? No, No. correctísimamente, no. ¿Por qué? Porque está justo en el eje de rotación. Entonces yo giro y la lámpara en todo caso rotará en su lugarcito. Lo mismo pasa con las estrellas y la Tierra. La Tierra rota, todas las estrellas describen círculos cada vez más chiquitos hacia donde apunta el eje terrestre. Y ahí se lo puedo recrear, si usted me permite, con este simpático paraguas. Si alguien es supersticioso, no se preocupe, la maldición caerá sobre mí seguramente. Ahí está. No sé si puede ver las estrellas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, ¿Se entiende? divino. Así Sí. funciona. Entonces, durante toda la noche, bueno, en el hemisferio norte gira así, antihorario el cielo. Fíjese que acá la proyección del mango del paraguas, que es el eje terrestre, no gira, no da círculos. Se queda quietito ahí. Bueno, esa es la estrella polar. Y esa es la estrella que los marinos utilizaban y siguen utilizando, ¿no? Cuando se navega con sextantes y demás, para obtener la latitud, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a explicar esto también brevemente. Usted, por favor, córteme cuando quiera preguntarme otra cosa, ¿eh? Si no, yo puedo seguir. Continúe. El tema es así. Si estamos en el polo norte, esa estrella, la polar, la vamos a tener justo en nuestra cabeza, porque estamos en el eje terrestre, ¿sí? Y el polo norte, la latitud geográfica, siendo que las latitudes se miden desde el ecuador hacia los polos de 0 a 90, el polo va a estar a 90 grados, es decir, nuestra latitud geográfica es 90 grados. Ahora, la altura, dijimos el ángulo entre el horizonte y la estrella, también va a ser de 90, porque la tenemos justo en nuestro cenit. ¿Qué ocurre si yo me desplazo 10 grados al sur, sobre la Tierra? ¿Va a permanecer la estrella polar en mi cabeza? Mm, No. ¿Por qué? Porque ya me corrí del eje terrestre. Entonces, lo mismo que me desplacé yo, 10 grados, es lo que se va a correr la estrella del cenit, 10 grados. Ahora, mi nueva latitud, ¿cuál va a ser? 90 menos 10, lo que me corrí, 80. Y la polar, que tenía una altura de 90,
se me fue 10 grados para el horizonte, ¿a qué altura va a estar? 80. Por lo tanto, yo midiendo con el cuadrante, con el sextante, con el astrolabio, la altura de la polar, directamente obtengo mi latitud geográfica. Fascinante, ¿Se fascinante. entendió? Sí, sí se entendió, claro que sí. Y bueno, los Esperemos modelos, que cuando las personas nos dejen ahí preguntas en el chat de YouTube, pues también las podamos contestar. claro. Este es un modelo que hice más así didáctico, el astrolabio en general un poco más grande, cuanto más grande, más grandes las escalas, menos el error. La argolla es para mantener la verticalidad y no tener mayor error. Qué lindo. Fíjese que yo tenía la idea en mi cabeza que todavía se tenían que manufacturar con metal. Yo lo veía cincelando el metal, me lo imaginaba, pero Y veo no, que no, hay una facilidad enorme por los materiales modernos con los cuales se puede trabajar un astrolabio, sí, en este sí, sí, caso. totalmente, totalmente. Fantástico. Bueno, hay otra parte muy importante de su labor, la construcción de un telescopio en Grecia. ¿Nos podría explicar en qué nivel de proyección está esta posibilidad? Bueno, aquí donde me encuentro ahora hay un telescopio que está guardado, no lo puedo mostrar porque que es importante, es de 16 pulgadas de diámetro, 40 centímetros, se pueden Wow, hacer infinidad de trabajos con eso, astronómicos, incluso detección de exoplanetas, planetas que giran en otros, eh, en otros soles, sistemas en otras solares. estrellas, claro. Mi idea es, bueno, lo tengo preparado ahí en un PowerPoint muy breve el trabajo, eh, es instalar otro observatorio, pero en una isla griega donde poseo una porción de tierra con un cielo espectacular, dicho por la NASA, no lo digo yo, es decir, la polución lumínica es inexistente y de ese modo incluso transmitir imágenes en vivo a América. Pongamos por caso México o Estados Unidos. En general, llevar a los chicos a un observatorio es medio inviable en horario fuera de la escuela, de noche, no es muy cómodo en general la logística que uno necesita. De este modo, en horario escolar, si hay una pantalla disponible, yo puedo suministrar imágenes en vivo desde un lugar el que en ese momento, en ese momento es de noche. Entonces, los chicos en vivo, chicos y grandes, ¿no? Dije chicos como para, bueno, ya. Entonces, también para los astrónomos sería una buena solución si es que les sirve a alguno para el estudio que esté desarrollando un telescopio de esas características. Porque es sabido que los astrónomos, digamos, trabajan de noche observando y después de día calculando, y bueno, digamos que no tienen un descanso muy así, suficiente. De este modo, ellos podrían de día desarrollar sus actividades de observación, tanto de observación como de cálculo, ¿cierto? Eh, por añadidura, eso también lo voy a hacer acá, pero ya también, voy a hacer una suerte de parque astronómico con diferentes elementos de mi factura, como son el astrolabio. Bueno, acá tenemos un nocturlabio, ¿sí? Esto sirve para obtener la hora con también la estrella polar en el norte y otra compañerita de la Osa Mayor. Este es más práctico, más fácil, digamos, que usar que el astrolabio, porque simplemente se pone la hora 24 en el mes en curso y luego, mirando la polar por el agujerito, la manecilla le apunta a la mayor, a la Osa Mayor, y ahí obtengo la hora. Como acá no tenemos en el hemisferio sur estrella polar, me las ingenié con la Cruz del Sur y diseñé lo mismo, pero utilizando la cruz, que ahí puede ver el diagrama con las 4 estrellitas, ¿sí? Y después, Perfecto, bueno, maravilloso. después tengo un reloj egipcio
Esto, acá tengo la copia del original, se encontró hace unos 100 años, no se sabía lo que era, al año se dieron cuenta que era un reloj de sol, pero ¿de qué tipo? Orientable. ¿Por qué? Porque funciona apuntándole al sol, es maravilloso, esto tiene de 2300 años, ¿no? Es decir, Wow. yo lo que calculé fue hacer lo mismo, pero con nuestro calendario y nuestro sistema horario, que era diferente al de los egipcios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy simple. Manteniéndolo horizontal, le apunto al sol con esta parte, la del ojo, y ahí donde cae la sombra en este cuadrante, bajo por el mes en curso y obtengo el tiempo. A ver, esto quisiera decirlo. El denominador común de tanto el astrolabio como el cuadrante, como el reloj egipcio, el nocturlabio, es que invita, es decir, primero, alguien no tiene que estudiarse un manual entero para saber utilizarlo. Con 3 indicaciones, como si fuera una receta de cocina, digamos, ya lo puede utilizar. En el caso del nocturlabio, para saber la hora de noche con las estrellas, se puede considerar que es un pequeño experimento astronómico. Es decir, para hacer experimentos no hace falta tubos de ensayo, ni burbujas, ni nada. Esto es un experimento astronómico. ¿Por qué? Porque estoy evaluando, ¿sí? Movimiento anual y diurno, es decir, estoy vinculando y entiendo por qué. Y estoy incorporando los conceptos de rotación, que es evidente porque es el movimiento del Sol, la Luna, las estrellas, y el no tan evidente, que es la traslación. Yo con esos aparatos estoy combinando ambos movimientos para obtener un resultado válido que es la hora, ¿no es cierto? Entonces, y después sí, si quiero yo y me interesa saber por qué haciendo eso puedo obtener la hora, tengo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Bien, entonces este observatorio va a estar rodeado de estos elementos, ¿no? Acá tengo se me cayó el papel. Un reloj que muestro cuando doy conferencias del reloj egipcio, cómo funciona y demás. La idea es cosas de este tamaño tener en el parque y no es cierto que sea una visita integral, que la gente vea, en este caso acá, de todos los elementos, cómo funcionan, diurnos, y observar, como dije antes, ¿cierto? Con el tema del telescopio remoto, entonces se llevan ya una imagen integral de todo lo que hay para ver. Fascinante. Me recuerda cuando me habla de la isla en Grecia, un detalle. eh, la organización de Exoplanet, a los que no tienen telescopio con la magnitud que se requiere para ver exoplanetas, le hacen una invitación para que visiten virtualmente lugares donde están los telescopios más importantes del mundo. Y yo me quedé con una incertidumbre muy grande, porque yo les preguntaba, ¿en qué momento me pongo en contacto directo con el técnico que está atendiendo el telescopio y que me dé un horario para guiarme? Y es lo que usted haría en esa isla, indicarles en qué horario se va a transmitir Claro. eh, el meridiano. Yo me sentí perdida porque ellos decían, no, nada más entras. No, es que si yo entro no hay nadie indicándome. Tendría yo que saber una serie de situaciones muy técnicas para orientarme virtualmente a un lugar donde realmente la gente no está en contacto directo conmigo. Y me sentí perdida en ese instante, en la búsqueda de exoplanetas. Sí. Así que No, lo que usted pero dice es grandioso. gracias. No, Sí, pero igual sí, no se puede, observación directa de exoplanetas es imposible. Lo que se detecta es con mediciones de fotometría, cómo varía la luz de la estrella, porque el planeta la eclipsa, entonces al pasar por adelante disminuye nada la luz, pero bueno, lo detectan. Ni siquiera estrellas se pueden ver en diámetro. Usted apunta a Júpiter, Saturno con un telescopio de muy baja potencia, ya puede ver el disco, las rayas ecuatoriales, todo. Una claro. estrella, por más grande que sea el telescopio,
no podemos verla en diámetro. Siempre vamos a ver un puntito de luz, siempre. El puntito haciendo esa curva que hace, claro, la detección de un exoplaneta es completamente diferente y Exactamente, obvio exactamente. hay un método y una evaluación, pero el tener la presencia de alguien que te diga a tal hora voy a estar indicando cómo Claro. encontré o cómo no encontré tal o cual exoplaneta. Mire, Eso, espere que pueda instalar ese observatorio allá. esperemos. Y bueno, tal vez ahí, por supuesto, eso lo digo en mi sitio web. Yo tengo el PowerPoint, podría poner el QR para que lo detecten con el celular y se conectan directamente con mi sitio, ¿puede ser? Claro, por supuesto. Si ¿Me quiere ponerlo permite sobre la compartir? pantalla, sí. Ujú. A ver, si me permite compartir. Todavía no puedo. A ver, yo le dije aceptar. Bueno, no importa. Qué cosa se lo paso luego. Vamos a hacer un siguiente programa donde Ah, se pueda hacer todo esto y obviamente poder continuar con esto y darle un seguimiento si está de acuerdo, maestro Costa. me Bueno, gusta. usted dice que no es maestro y No. finalmente para mí lo es, pero bueno, usted dice que prefiere eh, considerar que es un señor que trabaja con astrolabios. Así que hago la aclaración porque en ocasiones dirán, bueno, ¿y por qué no se refiere a él como maestro? Por una aclaración que directamente el señor Costa me hizo. Él insta a los jóvenes a que estudien, a que terminen, a que tengan un doctorado o una maestría. Y obviamente él es alguien que del empirismo se convirtió en experto en una actividad que a nosotros nos fascina, la observación del cielo. Así es. Nos quedan, sí, creo que todavía nos queda un poco de tiempo, como un minuto para despedirnos. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que les gusta la astronomía? ¿Cuál sería su mensaje? no, muy simple, que sigan por ese camino. Si les gusta la astronomía, que estudien, obviamente. Es una actividad con muchas satisfacciones, muchas. Es decir, la astronomía, mi modesta opinión, que no es calificada siquiera, es que nos permite, una vez que observamos algo, ir un poco más allá. Ya nos dice, mira, acá tenés más, y acá tenés más, y acá tenés más. Entonces uno ya digamos, se amplía el campo de estudio enormemente, ¿no? Más ahora que en las especializaciones, pero totalmente. Antes, en la antigüedad, un hiparco, un astrónomo era astrónomo, sabía de todo lo que se sabía en esa época de astronomía. Es decir, ahora, qué sé yo, una astrónoma amiga mía se especializa en atmósferas estelares, nada más. Chao, atmósferas de cada estrella. Por eso. Qué maravilla. Pero sí, 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 las que siga haciendo. especializaciones. Así es. Maestro Costa, pues le agradezco mucho. Este no va a ser un único programa. Tenemos que plantear el que nos explica de manera más profunda el proyecto del telescopio en Grecia. Y Sí, por supuesto, si hay preguntas de nuestros seguidores asgardianos, pues se las voy a hacer llegar. pero Incluso con el mucho gusto. PDF, el PowerPoint que realicé para su presentación, su trayectoria, se lo voy a enviar en un ratito más. Gracias. Sí, muy bien. Pues agradezco mucho su presencia y claro, la invitación a todos ustedes a que en la caja de comentarios, cuando yo suba el video, pues nos hagan favor de hacernos preguntas, opiniones. Eso sería muy enriquecedor para todos nosotros. Sin duda Sí, alguna. Gracias. muy bien, pues gracias y estamos en contacto. Hasta pronto. Adiós. Hasta la próxima. Hasta pronto.